Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia amada en Cúcuta, Colombia y el mundo entero. Qué grato volvernos a encontrar y encontrarnos en este programa de Tiempo con Dios, llevándoles a ustedes un conocimiento sobre emociones destructivas. Qué hermoso va a ser esta semana que vamos a estar tratando estos temas y que sin duda a multitudes les van a encantar, porque van a conocer principios y engaños que el ladrón ha utilizado por miles de años para robar, matar y destruir. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundancia es la que el Señor quiere que ustedes conozcan y suelten esas emociones destructivas que no funcionan, porque eso casualmente, con redundancia, roban, matan y destruyen. Comenzamos con lo que el profeta Nehemías nos da como pensamiento. Nehemías en el capítulo 1, versículo 4 nos dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Déjeme decirle, mis amados, que en la vida cotidiana experimentas días de logros, bendiciones y victorias, pero también debemos vivir etapas que no son tan buenas e incluso algunas catastróficas. Óigame por Dios. Construyes un futuro para ti y tu familia. Te esfuerzas por alcanzar ciertas metas. Trabajas duro y con empuje, y de repente algo se desmorona sin que hayas podido anticiparlo y el caos se apodera de tu vida. Una mala noticia o un suceso inesperado puede llenar nuestro corazón de lamento e inestabilidad emocional. Algo parecido le sucedió a Nehemías. Él era un judío que sirvió al imperio persa durante la cautividad del pueblo de Israel y trabajaba como copero del rey Artajerjes. Todo el capítulo 1 del libro de Nehemías relata el impacto de una mala noticia en su vida. Te invito a leerlo, ojo, ponga mucha atención, léalo, para que comprendas toda la historia. Sin embargo, más allá de lamentarse y llorar, este hombre, ya mayor, puso en marcha un plan para reedificar la ciudad de Jerusalén, su ciudad, que había sido atacada y destruida. Cuando los problemas parecen apabullarnos, es sano llorar y lamentarnos por la frustración que nos invade en ese momento, pero quedarnos estancados en el lamento no produce cambios. Óigame pues, levantarnos y pensar posibles salidas promueve la creatividad, el combo y la restauración. Una persona de iniciativa construye. Una persona que lamenta se queja y critica sin parar, destruyendo lo poco que pueda quedar en pie. Es notable seguir el relato de Nehemías para descubrir cuál fue el plan para reconstruir a Jerusalén. Aunque él tuvo miedo inicialmente, después le comunicó al rey y en detalle lo que había pensado, consiguiendo el favor de Artajerjes para llevarlo a cabo. Dios
es nuestro Rey y Él puede otorgar los permisos que requerimos para continuar avanzando y también los que necesitamos para reconstruir las ruinas que la historia haya dejado en nuestras vidas. Miren, mis amados, los desórdenes emocionales están creciendo alarmantemente en el mundo. Miren, hoy más que nunca los consultorios psicológicos y psiquiátricos están repletos de gente desesperada por ayuda para lidiar con las fuerzas autodestructivas que surgen desde la profundidad de su ser. Algunos de ellos tienen todo para ser felices, pero su mundo interior los traiciona impulsándolos por caminos de destrucción y muerte. Eso lo dijo el Señor Jesús. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, y que el Señor lo reprenda. Nos sugeriremos en la dolorosa realidad de la soledad, la depresión y el suicidio a través de 3 historias de vida registradas en las páginas de estos relatos judeocristianos. El primer personaje, Zaqueo, nos recuerda que la vida puede ser mucho mejor de lo que jamás imaginamos ni soñamos cuando tenemos el valor de tomar las decisiones apropiadas. Los otros 2 personajes, Caín y Judas, ellos tuvieron finales trágicos. Esto demuestra que en la lucha contra estos males contemporáneos no hay victorias fáciles ni seguras. Es mi deseo que al escuchar estos temas te brinden inspiración y herramientas prácticas para enfrentar estos enemigos del alma que roban no solo el deseo de vivir, sino de hacerlo plenamente. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, pregunta para todos, ¿cómo enfrentar la soledad? Por cierto, yo la estoy viviendo. Gloria a Dios, tengo un Dios que me acompaña. Pero ya lo he comentado cualquier cantidad de veces. 1 de octubre del año 17, partió mi única mujer y mi única esposa, que me acompañó por 45 años. Y esa soledad no es fácil, pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Entonces vamos a conocer cómo enfrentar la soledad. Existen 2 clases de soledad, una constructiva y otra destructiva. La primera es una soledad elegida. Todos deberíamos cultivarla regularmente, ya que está asociada a momentos de silencio y quietud tan necesarios para encontrarnos con nosotros mismos y desde luego con Dios. Estamos solos, pero no nos sentimos solos. Son tiempos en que reflexionamos sobre nuestra vida y la evaluamos con el propósito de crecer y madurar. La segunda clase de soledad, la que abordaremos en este tema, es la destructiva. Esta, a diferencia de la anterior, es impuesta a la gente que la experimenta. Nace de una seria incapacidad para establecer relaciones significativas con otros seres humanos al percibirlos como una amenaza a su seguridad. Normalmente ello está conectado con traumas o heridas emocionales del pasado.
Definimos este tipo de soledad como una emoción destructiva porque llena la vida de una profunda tristeza. Generalmente detrás de problemas depresivos e impulsos suicidas se encuentran personas muy solitarias. Y hablemos de Zaqueo, que es el modelo de una persona solitaria. El Nuevo Testamento nos narra la vida de un hombre llamado Zaqueo, quien desde mi punto de vista encarna el prototipo de una persona solitaria. El Evangelio de San Juan, el Evangelio. El Evangelio de San Lucas lo cuenta con estas palabras. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, óigame pues, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por allí. Vuelvo y juega, ¿por qué estoy tan equivocado? Sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No faltan los críticos chismosos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo encuentras ahí en Lucas capítulo 1, versículos 10. Para comprender cómo se origina la soledad de Zaqueo, describiremos algunos aspectos de su vida. Enseguida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Zaqueo era una persona diferente. Mire, uno de los datos más notorios sobre Zaqueo es que no alcanzó la altura promedio de su tiempo. El texto dice que era pequeño de estatura. Los estudiosos de la cultura mediterránea piensan que medía alrededor de 1,50 m. No sabemos cuál fue la causa de este problema, pero donde quiera que él iba, llamaba la atención por su baja estatura. En la actualidad vivimos en una sociedad muy poco tolerante con las personas que no son normales. Muchas veces el diferente se vuelve objeto de burla y humillación. ¿Puedes imaginarte la adolescencia de Zaqueo? Seguro que durante su infancia no se diferenciaba mucho de los niños de su edad. Pero al llegar la pubertad, vio a sus amigos desarrollarse aceleradamente, a excepción de él, quien no crecía al ritmo de los demás. Cuando uno es distinto, lo que más necesita de la gente a su alrededor es comprensión y respeto.
Sin embargo, los adolescentes se transforman en lobos en su trato con quienes no son semejantes a ellos. Viene a mi mente la imagen de Zaqueo jugando a la hora del recreo en alguna de nuestras escuelas secundarias. Cuando él iba tras la pelota, no faltaba quien, levantándola en alto, le gritaba sarcásticamente: ¡quítamela, quítamela! Y a pesar de que el pequeño Zaqueo saltaba y saltaba, nunca podía alcanzarla. Esa era la burra que tenían con el muchacho. Yo sé lo que es el dolor de no ser como los demás. A los 10 meses de nacido me detectaron poliomielitis, una clase de parálisis infantil. Esta enfermedad dañó severamente mi pierna izquierda, la cual no se desarrolló como el resto de mi cuerpo. Era notoria mi pronunciada cojera al caminar o correr. Recuerdo las primeras filas a las que asistí en mi adolescencia y el sufrimiento que sentía al invitar a bailar a una chica, quien al notar mi discapacidad se negaba con un diplomático: no, gracias. Pero el dolor se intensificaba más cuando segundos después la miraba bailando con otro. ¿Cómo le parece? ¡Ay, señor! O al jugar fútbol con los muchachos del barrio. Era costumbre que los 2 mejores jugadores seleccionaran a quién iban a ser parte de sus equipos. A mí siempre me escogían al final, y eso porque yo era dueño de la pelota. Si no, nunca me hubieran elegido. Aún en nuestros días, las personas con problemas de crecimiento son ridiculizados en los programas de televisión y en la vida cotidiana. Aunque la Biblia no lo menciona explícitamente, no es forzado pensar en las múltiples humillaciones de Zaqueo, o que Zaqueo sufrió por causa de su baja estatura. No, señor, muchas y en muchas ocasiones. Zaqueo era una persona exitosa, mire. Otro aspecto saltante de su vida es que llegó a ser jefe de los publicanos. ¿Cómo le parece? En aquel tiempo el Imperio Romano había conquistado y dominado a muchos pueblos, entre ellos el de Israel. Las naciones que vivían bajo el yugo romano estaban obligadas a pagar tributos. Quienes ejecutaban esta impopular tarea eran conocidos como publicanos. Los publicanos eran entonces judíos que cobraban impuestos a sus propios compatriotas para las arcas del imperio invasor. Pero Zaqueo no fue un cobrador de impuestos cualquiera, sino que llegó a ser el jefe de todos ellos. Es muy probable que el buen desempeño de su trabajo llevó a las autoridades romanas a promoverlo a este puesto de mayor responsabilidad. Es más, oígame bien, Zaqueo no solo fue un trabajador destacado, sino que también amasó una gran fortuna, pues el texto nos dice que era rico. En pocas palabras, destacó tanto en el aspecto profesional como en el económico, 2 marcas que la sociedad contemporánea asocia a una persona que ha triunfado en la vida. En muchos casos hay una íntima conexión entre éxito y soledad, ya que las personas exitosas tienden a ser muy solitarias. Se dice comúnmente: cuando más arriba estás, más solo te encuentras.
Y tal parece que Zaqueo no fue la excepción a esto. Ahora bien, en la limitación que tenía, no habrá sido nada fácil para Zaqueo llegar tan lejos. Habrá tenido que esforzarse y trabajar duro, pero ¿por qué eligió ser un cobrador de impuestos? Me parece tan jocoso recrear con la imaginación el momento cuando los amigos que en el pasado lo habían ridiculizado llegan ante él para pagar sus impuestos. ¿Cómo le parece? Veo la risa sarcástica del ahora influyente jefe de los publicanos al decir: ¿te acuerdas cuando jugábamos a la pelota en el colegio y te burlabas de mi baja estatura? Bueno, el día de la venganza llegó. Vas a pagar tanto de impuestos. Mire, mis amados, todas estas historias son bellísimas. Y por eso las traje a colación con todos ustedes, los que están en Cúcuta, Colombia y el mundo entero. Existen estudios que muestran que hay una estrecha relación entre la profesión que uno elige y la búsqueda de suplir necesidades inconscientes. Muchos niños que crecieron sin recibir suficiente afecto y afirmación de adultos se convierten en personas extremadamente ambiciosas. Quieren el éxito y el prestigio social que éste conlleva a cualquier precio. De ahí que no es nada extraño encontrar detrás de un triunfador a un niño escondido, quien sigue buscando desesperadamente que lo acepten y le amen. Cuando Zaqueo caminaba por las calles de Jericó, lo hacía custodiado por soldados romanos, quienes infundían mucho temor entre la gente. Nadie se atrevía a insultarlo o menospreciarlo nuevamente en público. Si no me pueden amar, entonces me temerán. Quizá repetía Zaqueo. Pero el precio pagado fue muy grande. Construyó un castillo de protección, a su alrededor sin darse cuenta de que al hacerlo quedaba solo y encerrado dentro de ese castillo. ¿Cuántos hoy en día trabajan duro y buscan el éxito simplemente para no sentir cuán solos se encuentran? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, terminamos este primer día reconociendo que este amigo publicano era una persona marginada. El hecho de servir a una potencia enemiga e invasora de su nación llevó a los publicanos a ser detestados y despreciados por su propio pueblo. El término publicano pasó a ser sinónimo de pecador. En los tiempos del Señor Jesús, ser un publicano o cobrador de impuestos era convertirse en un paria social, en una persona menospreciada. Los judíos odiaban a los romanos y a todo judío que colaborara con ellos y se beneficiara materialmente de ello. Muchos publicanos extorsionaban a su propia gente al cobrar más de lo que debían. El trabajo de Zaqueo se convirtió en un marginado social. En los tiempos de Jesús, la marginación no era fundamentalmente económica, como en nuestros días, sino esencialmente
religiosa. Marginados eran todos los que no podían entrar a las sinagogas judías o al gran templo de Jerusalén, y menos aún participar en sus ritos religiosos. La mayoría de ellos, óigame bien, era gente pobre cuya lucha por sobrevivir la llevaban a quebrantar las leyes ceremoniales judías. Pero en otros casos podía tratarse de personas adineradas como Zaqueo, quienes por causa de su trabajo y estilo de vida inmoral eran condenados por los religiosos de su época a un brutal ostracismo. La marginalidad de Zaqueo, el publicano, agravó aún más su aislamiento y sentimiento de soledad. Nadie quería frecuentar y menos tener relaciones de amistad con personas tan despreciadas como los publicanos. No me sorprendería encontrar a Zaqueo viviendo en la casa más grande y hermosa que el dinero pudiera comprar. Puedo verlo sentado a la cabecera de una mesa muy larga donde están servidos los manjares más exquisitos que uno pudiera desear, rodeado de muchos sirvientes, pero profundamente solo. Nadie quería ser amigo de un publicano y pecador como Zaqueo. Hasta aquí llegamos, mis amados. Gracias por poner atención a estos comentarios de la historia de Zaqueo en su primera parte. Y seguimos hablando de personajes que han vivido la señalización, otros la pobreza y cosas que vamos a tratar en el resto de semana para que entendamos la importancia de mirar por la espiritualidad que nos enseñó el Señor Jesús, y además dentro de la espiritualidad la humildad con que Él caminó en medio de multitudes, también en medio de soledades, pero siempre firme, comprometido con el pacto que habían hecho con su Padre, que era venir a salvarte a ti y salvarme a mí y a todos los que creen en su nombre, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino, la única verdad y la única vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias por escuchar este tema en este primer día. Mañana los espero tempranito. Por favor, no olviden que Cristo nos ama tanto que nos manda diferentes tipos de programas para que aprendamos a vivir de una manera tranquila, esperando lo mejor, porque Dios tiene lo mejor para todos los seres humanos que somos su imagen y su semejanza. Lo que pasa es que muchos, por la codicia, por la avaricia, por el pecado, no disfrutan de lo que Dios tiene, porque para todos hay cuando estamos de la mano con ese Cristo de la gloria. Nos vemos mañana tempranito, en el nombre de Jesús y para su gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.